Tobermory. Era una tarde lluviosa y desapacible de fines de agosto. Durante esa estación indefinida en que las perdices están todavía en sus guaridas o en algún frigorífico y no hay nada para cazar, a no ser que uno se encuentre en algún lugar del límite al norte del canal de Bristol. En esa zona se pueden perseguir legalmente robustos venados rojos, de modo que esa tarde los huéspedes de Lady Blackmail estaban todos reunidos en torno de la mesa del té. Y a pasar la monotonía del momento, no había indicio de ninguna reunión de esa inquietud que nace del tedio. La atención de todos se concentraba en la personalidad del señor Cornelius Appin. Los otros huéspedes de Lady Blackmail apenas lo conocían. ¿Había alguien dicho que era inteligente? Y la anfitriona tenía expectativas de que por lo menos alguna porción de su inteligencia contribuyera al entretenimiento general. No había podido descubrir hasta la hora del té en qué dirección, si la había, apuntaba su inteligencia. No se destacaba por su ingenio ni por saber jugar al croquet. Tampoco poseía el poder de hipnotizar ni sabía organizar representaciones teatrales. Era un simple señor Appin, y el nombre de Cornelius parecía ser simplemente un fraude bautismal. Sin embargo, en cierto momento, el señor Appin aseguró haber lanzado al mundo un descubrimiento frente al cual la invención de la pólvora, la imprenta y la locomotora resultaban meras bagatelas. La ciencia había dado pasos asombrosos en diversas direcciones durante las últimas décadas, pero para el señor Appin todo parecía pertenecer al dominio del milagro, más que al del descubrimiento científico. ¿Y usted nos pide realmente que creamos, decía Sir Wilfrid, que ha descubierto un método para hacer hablar a los animales y que nuestro querido y viejo Tobermory fue el primer discípulo con el que tú resultaba feliz? Es un problema en el que he trabajado mucho los últimos 17 años, dijo el señor Appin. Pero solo durante los últimos 8 o 9 meses he sido premiado con el mayor de los éxitos. Experimenté por supuesto con miles de animales, pero últimamente solo con gatos. Esas criaturas admirables que han asimilado tan maravillosamente nuestra civilización sin perder por eso todos sus desarrollados instintos salvajes. De tanto en tanto se encuentra entre los gatos una inteligencia superior, como sucede también entre los seres humanos. Y cuando conocí hace una semana a Tobermory, me di cuenta inmediatamente de que estaba ante un supergato. De extraordinaria inteligencia. Con Tobermory, como ustedes lo llaman, he llegado a la meta. El señor Appin concluyó su notable afirmación en un tono en que se esforzaba por eliminar una inflexión de triunfo. ¿Quiere decir?, preguntó la señorita Resker, después de una breve pausa, ¿que usted ha enseñado a Tobermory a decir y a entender oraciones simples y breves? Mi querida señora Resker, dijo pacientemente el caballero, de esa manera gradual y fragmentaria se enseña a los niños, a los salvajes y a los adultos atrasados. Cuando se ha resuelto el problema de cómo empezar con un animal de inteligencia altamente desarrollada, no se necesitan para nada esos métodos vacilantes. Tobermory puede hablar con absoluta corrección. ¿No sería mejor traer al gato y juzgar por nuestra cuenta?, sugirió Lady Blendy. Sir Wilfrid fue en busca del animal, y todos se entregaron a la espera de asistir a un acto de ventriloquismo, más o menos hábil. Sir Wilfrid volvió al instante, pálido, su rostro bronceado y los ojos dilatados por el asombro. ¡Caramba! ¡Es verdad! Su agitación era inequívocamente genuina y sus oyentes se sobresaltaron en un estremecimiento de renovado interés. Dejándose caer en un sillón, prosiguió con voz entrecortada. Lo encontré dormitando en el salón de fumar, y lo llamé para que viniera a tomar el té. Parpadeó como suele hacer y le dije, vamos Toby, no nos hagas esperar. Entonces, Dios mío, articuló con lentitud, del modo más espantosamente natural, que vendría cuando le diera la real gana.
Casi me caigo de espaldas. Appin se había dirigido a un auditorio completamente incrédulo. Las palabras de Sir Wilfrid lograron un convencimiento. Instantáneo se elevó un color de exclamación de asombro digna de la Torre de Babel, entre las cuales el científico permanecía sentado y en silencio gozando del primer fruto de su estupendo descubrimiento. En medio del clamor entró en el cuarto de Tobermory y se abrió paso con delicadeza y estudiada indiferencia hasta donde estaba el grupo reunido en torno en la mesa del té. Un silencio tenso e incómodo dominó a los comensales. Por algún motivo les resultaba incómodo dirigir en términos de igualdad a un gato doméstico de reconocida habilidad mental. ¿Quiénes tomaron leche, Tobermory?, preguntó Lady Blemley, con la voz un poco tensa. Me da lo mismo, fue la respuesta expresada en un tono de absoluta indiferencia. Un estremecimiento de reprimida excitación recorrió a todos y Lady Blemley merece ser disculpada por haber servido la leche con un pulso más bien inestable. Me temo que derramaste bastante, dijo. Después de todo, no es la mía la alfombra, replicó Tobermory. Otra vez el silencio dominó el grupo, y entonces la señorita Resker, con sus mejores modales, le preguntó si le había resultado difícil aprender el lenguaje humano. Tobermory la miró fijo un instante y luego bajó serenamente la mirada. Era evidente que las preguntas aburridas estaban excluidas de su sistema de vida. ¿Qué opinas de la inteligencia humana?, preguntó Miss Bennington, en tono vacilante. ¿De la inteligencia de quién en particular?, preguntó fríamente Tobermory. Oh, bueno, de la mía, por ejemplo, dijo Mavis tratando de reír. Me pone usted en una situación difícil, dijo Tobermory, cuyo tono y actitud no sugerían, por cierto, la menor timidez. Cuando se propuso incluirla entre los huéspedes, Sir Wilfrid protestó asegurando que era usted la mujer más tonta. Lady Brenley replicó que su falta de capacidad mental era precisamente la cual por la que la invitaba, puesto que no conocía a ninguna otra persona tan estúpida como para que le comprara su viejo automóvil. ¿Ya sabe cuál?, concluyó el gato. Las propuestas de Lady Blenley habría tenido mayor efecto si aquella misma mañana no hubiera sugerido casualmente a Mavis que ese auto era justo lo que ella necesitaba. El mayor Barfield se precipitó a cambiar del tema. ¿Y qué hay de tus andanzas con la gatita de color carey allá en los establos? Ni bien lo dijo. Todos advirtieron que la pregunta era una burrada. Por lo general no se habla de esas cosas en público, respondió fríamente Tobermory. Por lo que pude observar de su conducta desde que llegó a esta casa, imaginó que le parecería inconveniente que yo desviara la conversación hacia sus pequeños asuntos. No solo al mayor lo dominó el pánico, que siguió a estas palabras. ¿Quieres ir a ver si la cocinera ya tiene lista tu comida?, sugirió apresuradamente Lady Blenley, fingiendo ignorar que faltaba por lo menos 2 horas para la comida de Tobermory. Gracias, dijo Tobermory. Acabo de tomar el té. No quiero morir de indigestión. Los gatos tienen 7 vidas, ¿sabes?, dijo Sir Wilfrid
con anónimo cordial. Posiblemente, replicó Tobermory, pero un solo hígado. Adelaida, exclamó la señora Cornet, ¿vas a permitir que este gato salga a hablar de nosotros con los sirvientes? El pánico en verdad se había vuelto general. Se recordó con espanto que una balustrada ornamental recorría la mayor parte de las ventanas de los dormitorios y que era el paseo favorito de Tobermory a todas horas. Desde allí podía vigilar a las palomas y sabe Dios qué más. La señora Cornet, que pasaba mucho tiempo frente a su espejo y cuyo cutis tenía fama de totalmente natural, se mostraba muy incómoda. Barniet Bantam, tan depravado de los 17 años que hacía ya mucho tiempo que había abandonado su intento de ser todavía peor, se puso de un color blanco apagado, como de gardenia, pero no cometió el error de bravisarse fuera de la habitación como un Ferry, un joven que parecía seguir la carrera elástica y a quien posiblemente perturbaba la idea de enterarse de los escándalos de otras personas. Sir Wilfrid tuvo la presencia de ánimo de guardar una apariencia de serenidad. Interiormente se preguntaba cuánto tiempo tardaría en preocuparse una caja de ratones selectos para utilizarlos como soborno. Aún en una situación delicada como aquella, Angie Reisker no podía resignarse a quedar regalada por mucho tiempo. ¿Por qué habré venido aquí?, preguntó un tono dramático. Tobermory respondió inmediatamente: a jugar por lo que dijo ayer la señora Cornet mientras jugaba al croquet. Fue por la comida. Describió Blemeis como la persona más aburrida que conocía, pero admitió que era lo bastante inteligente como para tener un cocinero de primer orden. De otro modo, le resultaría difícil encontrar a quien quisiera volver por segunda vez a su casa. Ni una palabra de lo que dice es verdad. Pregunten a la señora Cornet, exclamó Angie confusa. La señora Cornet repitió después de su observación a Bertie Bantam, prosiguió Tobermory, y dijo: esa mujer está entre los desocupados que integran la marcha del hambre, iría a cualquier parte con tal de obtener 4 comidas por día. Y Bertie Bantam dijo: en ese instante, misericordiosamente, la crónica se interrumpió. Tobermory había divisado a Tom, el gran gato amarillo de los vecinos, que avanzaba a través de los arbustos en dirección del establo. Tobermory salió disparado por la ventana abierta. Con la desaparición de por su demás alumno brillante, Cornelius Appin, se encontró envuelto en un huracán de amargos reproches, preguntas ansiosas y temerosos ruegos. Él era el responsable de la situación y era él quien debía impedir que las cosas se empeoraran aún más. ¿Podía Tobermory enseñar su peligroso don a otros gatos? Era la primera pregunta que tuvo que contestar. Era posible, dijo, que hubiera iniciado a su amiga íntima, la gatita de los establos, en sus nuevos conocimientos, pero era poco probable que sus enseñanzas abarcaran por el momento un margen más amplio. Siendo así, dijo la señora Cornet, acepto que Tobermory sea un gato valioso y una mascota adorable, pero seguramente convendrá conmigo, Adelaida, que tanto él como la gata de los establos deben desaparecer sin demora. ¿No supondrá que este último cuarto de hora me haya sido placentero?, dijo amargamente Lady Blandley. Mi marido y yo queremos mucho a Tobermory. Por lo menos lo queríamos hasta que le fueran impartados esos horribles conocimientos, pero ahora, por supuesto, lo que hay que hacer es eliminarlo tan pronto como sea posible. Horarios defectuosos de trenes y un nervioso deseo de ver las cosas consumadas impidieron una huida inmediata de los huéspedes. Pero la comida de aquella noche no fue, por cierto, un éxito social. Sir Wilfrid pasó momentos difíciles con la gata del establo y después con el cochero. Agnes Resker se limitó ostentosamente a comer un trozo de tostada reseca,
que mordía como si se tratara de un enemigo personal, mientras Mavis Pellington guardó un silencio vengativo durante toda la comida. Lady Blemley hablaba insensatamente, haciéndose la ilusión de que estaba conversando, pero su atención se concentraba en el umbral. Un plato lleno de trozos de pescado, cuidadosamente dosificados, estaba listo en el aparador, pero pasaron los dulces y los postres sin que Tobermory apareciera en el comedor o en la cocina. La sepulcral comida resultó alegre comparada con la siguiente vigilia en el salón de fumar. El hecho de comer y beber había procurado al menos una distracción al malestar general. El bridge quedó eliminado debido a la tensión nerviosa y a la irritación de los ánimos, y después que Odo Finsbury ofreció una lúgubre canción en el bosque ante un auditorio glacial. La música fue por tácito acuerdo evitada. A las 11, los sirvientes se fueron a dormir, después de anunciar que la ventanita de la despensa había quedado abierta como de costumbre para el uso privado de Tobermory. Los huéspedes se dedicaron a leer las revistas más recientes, hasta que paulatinamente tuvieron que echar mano en la biblioteca de los volúmenes encuadernados. Lady Blemley hacía visitas periódicas a la despensa y volvía cada vez con una expresión de abatimiento que hacía superfluas las preguntas acumuladas. A las 2, Sir Wilfrid quebró en silencio imperante. No aparecerá esta noche. Probablemente está en las oficinas del diario local dictando la primera parte de sus memorias. Será el acontecimiento del día. Habiendo contribuido de esa manera a la animación general, Sir Wilfrid se fue a acostar. Tras prolongados intervalos, los diversos integrantes de la reunión siguieron su ejemplo. Los sirvientes, al llevar el té de la mañana, formularon una declaración unánime en respuesta a una pregunta unánime. Tobermory no había regresado. El desayuno resultó, si cabe, una función más desagradable que la comida, pero antes que llegara a su término, la situación se despejó. De entre los arbustos, donde un jardinero acababa de encontrarlo, trajeron el cadáver de Tobermory. Por las mordeduras que tenía en el cuello y la piel amarilla que le había quedado entre las uñas, era evidente que había resultado vencido en un combate desigual con el gato grande de los vecinos. Hacia mediodía la mayoría de los huéspedes habían abandonado la gran casona, y después del almuerzo Lady Blemley se había recuperado lo suficiente como para escribir una carrera sumamente antipática. Los vecinos acerca de la pérdida de su apreciada mascota. Tobermory había sido el único alumno aventajado de Appin y estaba destinado a no tener sucesor. Algunas semanas más tarde, en el jardín zoológico de Dresde, un elefante que no había mostrado hasta entonces signos de irritabilidad se escapó de la jaula y mató a un inglés que aparentemente estaba molestándolo. En las crónicas de los periódicos, el apellido de la víctima aparecía indistintamente como Opin y Eppelin, pero su nombre de pila fue invariablemente Cornelius. Sí le estaba enseñando los verbos irregulares al pobre animal, dijo Sir Wilfrid. Se lo tenía merecido.